También por histología puedes clasificarlo en Lauren, tipo intestinal y difuso, que es la que más utilizamos en la actualidad, y siendo el intestinal el más frecuente en más de la mitad de los casos. Adenocarcinoma, por histología, 95% es el más frecuente, todas las demás histologías son menos frecuentes. El, Según la Organización Mundial de la Salud 2010, se debe clasificar en tubular, papilar, mucinoso y pobremente cohesivo. Según patología molecular, pueden ser esporádicos, 97%, HER2 sobreexpresado, amplificado hasta en el 22% de las veces. Hereditarios, solamente es el 1 a 3% de los cánceres gástricos, siendo el carcinoma gástrico difuso hereditario la principal enfermedad germinal relacionada. Es una enfermedad que guarda relación con carcinoma lobulillar de la mama y cáncer gástrico difuso. La poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, la poliposis juvenil, Peutz-Jeghers, Li-Fraumeni y poliposis gástrica hiperplásica. Los biomarcadores tumorales, como les decía anteriormente, HER2, PDL1, inestabilidad microsatelital alta con deficiencia del mismatch repair, Epstein-Barr virus, Claudina 18.2, receptor del factor de crecimiento fibroblástico amplificado o sobreexpresado, la fusión NTRK o las mutaciones de la vía del RAS. ¿Por qué todo esto es importante? Porque vamos a ver, por ejemplo, que HER2, que está en el 15 a 20% de los pacientes, le da sensibilidad a terapias anti-HER2 como trastuzumab o trastuzumab deruxtecan. Que, por ejemplo, PL1 alto, en 40 a 60% van a ser PL1 positivos y por tanto eso los va a hacer sensibles a inmunoterapia como nivolumab o pembrolizumab. Inestabilidad microsatelital alta, 5 a 10% de los casos también, con una alta carga mutacional y respuesta excepcional a la inmunoterapia, van a ser expuestos entonces más a pembro y nivo que a quimioterapias. Epstein-Barr virus, un subtipo molecular que los vamos a ver ahora más adelante, 5 a 10%. Aquí esto está asociado a una alta expresión de PL1 y PI3K y tiene mejor pronóstico y también se exponen más a pembronivo en lugar de quimioterapia. Claudina 18.2, 30 a 40% tiene sobreexpresión de esta Claudina 18.2 y eso permite el uso de anticuerpos anticlaudina como el solvetuximab combinado con quimioterapia, un producto chino aprobado entre 2024 y 2025, es súper reciente. El receptor tipo 2 del factor de crecimiento del fibroblasto está asociado a tumores difusos agresivos. Esto está en el 5 a 10% de los cánceres gástricos y hay medicamento contra esto que se presentó en el ensayo FIGHT, es un fase 3 positivo, con bemarituzumab con quimioterapia. Y la fusión del NTRK, que es menos del 1%, en donde la fusión NTRK utilizaremos dos moléculas a nivel de todos los tumores NTRK positivos, que es larotrectinib y entrectinib. Y la vía del RAS mutada, 5 a 10%, todavía no predice exposición a ninguna terapia en particular. La clasificación molecular del cáncer gástrico son cuatro subtipos moleculares que vamos a ver cada uno de ellos. El menos frecuente es Epstein-Barr virus positivo. Lleva hipermetilación, inactivación de la quinasa dependiente de ciclina 2A, mutación del PI3K en el 80% y TP53 pocas veces está mutado. Estos ocurren principalmente en el cuerpo gástrico hasta en un 62% de los pacientes. Inestabilidad microsatelital alta, 22%, ¿ok? Es el segundo grupo más grande. Lleva una hipermutación de numerosos oncogenes. Es más frecuente en mujeres con una media de edad elevada de 72 años. La estabilidad genómica es el tercer tipo más frecuente, lleva una mutación de la caderina 1 y una mutación del ROA. El tipo histológico difuso lo tiene presente en el 73% de los pacientes y la media de edad más joven es de 59 años aproximadamente. Y la inestabilidad cromosómica o el SIN es el 50%, ¿sí? El 50% de los tumores de estómago ellos tienen mutación del P53 hasta en el 71% y el 65% de estos tumores se ubican en el cardias generalmente. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Las manifestaciones clínicas como la pérdida de peso, el dolor en epigastrio, la dispepsia, la hematemesis, la melena o la pérdida de apetito. Pero también puede haber signos de enfermedad avanzada o diseminada como la citis, ictericia, masa o un ovario, como el tumor de Krukenberg, implante en pelvis que se llama repisa de Bloomer, nódulos subcutáneos como el nódulo de ombligo de Mary Joseph o el ganglio supraclavicular izquierdo de Virchow
o el ganglio axilar izquierdo, que es el iris. ¿Cómo se diagnostica un cáncer gástrico? Pues por una endoscopia digestiva alta, que es el gold standard. También podemos hacer tomografías, PET-CT, ¿ok? Y ultrasonido endoscópico. La localización, ¿dónde se localizan más los cánceres gástricos? A nivel del antro pilórico está el 50%, la curvatura menor el 20%, en el cardias el 25% y en el fondo y curvatura mayor la minoría. ¿Cómo se estadifica? A través de TNM basado en cómo el tumor penetra en las diversas capas de la pared gástrica, la presencia de la cantidad de ganglios que aparece aquí y la M, ¿no? Entonces se agrupa en las etapas de 1 a 4. También para los cánceres de unión gastroesofágica tenemos la clasificación de Sieverstein, que los tipo 1 son adenocarcinomas de esófago distal, el tipo 2 son carcinomas de cardias y el tipo 3 son subcardiales. ¿Cuánto sobrevive una persona con este diagnóstico? Bueno, aquí lo vemos. Mientras más temprano tú lo detectes, la supervivencia es más alta. Sin embargo, mientras más tardíamente tú lo diagnostiques, como pueden ver, lamentablemente las supervivencias serán tan bajas como 5 a 10%. Entonces, la etapa es vital para establecer la supervivencia del paciente. La supervivencia a 5 años depende directamente del estadio y la detección temprana. En países con programas de tamizaje como Japón y Corea, más del 60% se diagnostica en etapa 1, lo que le confiere una supervivencia de más del 85%. En Latinoamérica y Panamá, más del 60% de los casos son localmente avanzados o metastásicos al diagnóstico, reduciendo la supervivencia a solo 25 a 30% de manera global, inclusive menos. El uso de quimioterapia perioperatoria como FLOT y la integración de inmunoterapia como durvalumab o nivolumab parecen estar mejorando la supervivencia en las etapas más tempranas y en etapa 4 terapias dirigidas como trastuzumab, solvetuximab, trastuzumab deruxtecan y los anti-PD-1 han duplicado la supervivencia hasta 20 a 24 meses cuando antes era solo un año. El problema para Panamá es que lamentablemente el 65% de nuestros pacientes llegan en etapa 4. 15,8 en etapa 3, 13,1 en etapa 2 y solo 4,6 en etapa 1. Por tanto, la mayoría va a morir por la enfermedad, el 59% fallecerá en el primer año y vemos que a los 4 años solo 14% permanecen con vida. Podemos detectarlo tempranamente. Solo en grupos de alto riesgo, como aquellos que tienen gastritis atrófica, metaplasia intestinal o displasia severa, sugiriendo una endoscopia digestiva alta anual a partir de los 30 años. En el caso de Japón, Corea y Taiwán, ellos sí tienen tamizaje establecido con una endoscopia cada 2 años, reduciendo así la mortalidad y teniendo las supervivencias más altas a nivel mundial. ¿Cómo se trata el cáncer gástrico? ¿Lo podemos curar? Dependiendo de la etapa, vamos a verlo, pues obviamente mientras más temprano sea, más lo podemos curar y la etapa 4 no la vamos a poder curar. Bien, si la etapa es cero, la curación local se alcanza con una resección en la misma endoscopía con la que se detecta. Por ejemplo, eso lo vemos en lesiones planas o pólipos. Etapa uno, gastrectomía subtotal o total con linfadenectomía de 2. Aquí, si los márgenes y ganglios son negativos, no hay que dar adyuvancia, pero si alguno de ellos es positivo, podemos considerar quimioterapias ayudantes con esquemas como Capox o S1, que es una fluoropirimidina china. Etapa 2 o 3, localmente avanzado, es resecable, erradicación locorregional con más micrometástasis. Aquí, por tanto, hay que dar tratamiento perioperatorio. Se puede dar el esquema FLOT, que incluye 5-fluoracilo, leucovorina, oxaliplatino, docetaxel. Si el paciente no está para FLOT, utilizamos alternativas como Capox, Folfox y esquemas Diflot. El Diflot viene a cambiar las reglas del juego porque ya el Diflot añade inmunoterapia al esquema FLOT y se estará convirtiendo ya en nuestro nuevo estándar. Hay una mejor supervivencia global y libre de recurrencia con FLOT. Y la cirugía debe ser linfadenectomía de 2. Se dan 4 ciclos antes y 4 ciclos después de la cirugía, o sea, es perioperatoria. Y el estudio Matterhorn demostró beneficio de añadir inmunoterapia anti-PDL1 al FLOT, mejorando supervivencia libre de enfermedad. Entonces, puntos importantes en la enfermedad metastásica. El HER2, la claudina 18,2, el PDL1 y la inestabilidad microsatelital alta deben determinarse antes de iniciar un tratamiento.
Actualmente en Panamá nosotros solo hacemos HER2 y PL1. No tenemos Claudina 18 o no era algo que hacíamos habitualmente porque ni siquiera tenemos acceso al Sorbetixumab. El Nivolumab más quimioterapia, que puede ser Folfox o Capox, es el estándar universal de primera línea para todo paciente que tenga un PL1 mayor a 1, independientemente si es HER2 positivo o no. Y aquí los esquemas de tratamiento que ya han revolucionado mucho en estos últimos años, porque la verdad es que antes solo eran unos pocos medicamentos, ahora son un montón más. Así que bueno, me toca traerles a ustedes para que vean todo lo que hacemos en gástrico. HER2 positivo, que sea una inmunistoquímica tres cruces, un FISH positivo, aplican las mismas reglas que para mama, ¿no? Así que no me voy a poner a entrarme a explicar cómo es el HER2 positivo. Así mismo como se lo expliqué en mama, así mismo se saca tres cruces o dos cruces con FISH, ISH o SISH positivo. Trastuzumab fluoroprimina platino más menos nivolumab. Está basado en el estudio Checkmate y el estudio TOGA y es el estándar global de primera línea para un HER2 positivo. Claudine 18.2 se va a usar el Solvetuximab con Capox o Folfox y eso está basado en el estudio Spotlight y es el nuevo estándar para todo paciente que tenga Claudina positivo en más del 75% de las células estudiadas. PL1 positivo, que requiere un PL1 mayor a 1, usamos nivolumab, fluoroprimina más platino. Generalmente los esquemas que lo acompañan son Folfox o Capox, basado en el estudio Checkmate 649 y está aprobado globalmente como la primera línea para todos los cánceres gástricos. También, si tiene inestabilidad microsatelital alta o deficiencia del mismatch repair, podemos hacer Pembro o nivolumab como primera línea. Epstein-Barr virus positivo, utilizamos inmunoterapia full, no utilizamos tanta quimioterapia. Eh, Receptor 2 del factor de crecimiento del fibroblasto, amplificado sobreexpresado. Utilizaríamos bemarituzumab con Folfox, ¿ok? Que es el estudio FIGHT. Tiene por razón pendiente por FDA y EMA, pero ya tuvo supervivencia global positiva mayor. HER2 negativo sin biomarcador, fluoropyrimidine platino con nivolumab, generalmente. Eso está basado en estudios Checkmate 649 y el Keynote 859. Y frágiles o eco mayor o igual a 2, monoterapia con fluoropirimidina o solamente cuidado paliativo exclusivo. Muy bien, gracias. Y ahora vamos con cáncer colorectal.